Buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga, les guarde y les prospere grande, rica y abundantemente. Quiero compartir con ustedes una enseñanza que va a ser de utilidad desde ahora y para siempre. Porque se llama cómo derrotar los problemas. Y como siempre vamos a tener problemas, entonces este es como un manual, ¿verdad? Como unos pequeños tips para derrotar los problemas, porque ciertamente vamos a tener problemas a lo largo de toda nuestra vida. Y la manera como afrontamos esos problemas determina el tiempo que dure el problema. Así que vamos a orar y dedicar este tiempo al Señor. Amén. Bueno, Padre, en este momento pongo este tiempo delante de ti, amado Padre, y te pido, Señor, que seas tú mismo, Padre amado, el que nos enseñe a cómo enfrentar los problemas, Señor. Padre, te pedimos que tu amado Espíritu Santo traiga revelación de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos enseñe en todo momento, Señor, a cómo afrontar los problemas que se nos vayan presentando, Señor. Padre, toma el control, Señor. En este momento, Señor, yo reprendo todo espíritu inmundo que quiera venir a molestar, perturbar, fastidiar, robar la palabra. Lo reprendo y lo echo fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro, Señor, que tenemos la mente de Cristo y que seremos enseñados por ti, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer en 2 Corintios 7:5. Voy a usar la palabra de Dios para todo. Esta versión me parece muy hermosa. Voy a leérselos. Desde que llegamos a Macedonia, no hemos tenido descanso, sino todo lo contrario, hemos tenido muchas dificultades. Nos preocupan nuestros enemigos y nuestros propios temores. Fíjense cómo aquí el apóstol Pablo, él pasó por muchas dificultades. Entonces dice aquí, no solamente los problemas, sino los enemigos que tenían y aún los temores que él mismo podía tener. Acuérdense que era un ser humano. Pablo tenía muchos problemas, pero todos los enfrentó. No huyó, no los dejó de lado, sino que los enfrentó. Porque esa es la manera de resolver un problema, enfrentándolo, porque usted tiene que enfrentar el problema que sea. El apóstol corrió riesgo como ninguno. No es el tamaño del problema, sino la actitud que tengas frente al problema. Así que no determina, no es qué problema tengo, el problema es muy grande, sino cómo usted va a enfrentar los problemas. Eso es muy diferente. Nos hará creer que no hay más solución. Cuando uno tiene un problema, a veces pensamos que no hay solución, que este problema es muy grande, que es imposible de resolver, que es muy difícil, que no hay salida. Y a veces hasta llegamos a creer que es mejor morirnos que tener ese problema. Pero no es así, mi hermano, porque usted es un derrotador de problemas. La victoria la tiene usted. ¿Por qué? Porque el poder para vencer los problemas está dentro de nosotros. Dios mismo es el que nos fortalece, el que nos ayuda, el que nos enseña, el que nos da la visión para salir adelante.
Así que mi hermano, levántase y resplandezca. No te quejes más. La queja, en vez de aliviar el problema, lo va a ensanchar. Así que, mi amado hermano, deje la queja. Levante su autoestima y derrote sus adversidades. Si tenemos un problema es porque Dios lo permitió. Recuérdese que Dios no pone carga que no podamos llevar. De acuerdo a su fuerza, Dios le va a dar el problema. Porque todos los problemas, crea, todos los problemas, Dios los permite para, para un propósito. Y yo voy a darles 5 secretos para derrotar los problemas. Así que no crea que usted está solo. No crea que su problema es imposible de resolver, porque Dios mismo, el Todopoderoso, el gran yo soy, habita en nosotros y Él nos va a dar el poder para solucionar los problemas. Solo que hay cosas que tenemos que aprender en medio de esos problemas. Entonces yo quiero nombrarles cinco aspectos, de 5 tips de cómo derrotar esos problemas. Así que vamos a dedicarnos a prestar atención a estos 5 tips que nos da el Señor para que tengamos esa solución de esos problemas. Amén. Los 5 tips son los siguientes. Primero, hay que enfrentarlos porque son parte de la vida. Segundo, los problemas son una oportunidad para crecer. 3, los problemas son oportunidades para madurar. 4, los problemas son usados para confrontarnos. Y número 5, los problemas no son más grandes que Dios. Vamos a comenzar con el número 1, lógicamente, que hay que enfrentarlos porque son parte de la vida. Esto es nuestro cotidiano. Lo cotidiano es cuando es tener problemas. No estamos en una cápsula, no estamos exentos de problemas. De hecho, los problemas nos van a ayudar. Así que no mire los problemas como que, ay, qué terror, qué angustia. No, porque cada problema trae su enseñanza, porque Dios quiere transformar nuestras vidas. Así que debemos enfrentarlos, hermanos. Muchas personas quedan totalmente postrados por los problemas que han tenido, pero nosotros somos los que decidimos con una actitud positiva. Seremos capaces de mover grandes montañas. Saldremos siempre adelante porque con el Señor todo es posible. Hermano, enfrente el problema. Ese es el primer paso, enfrentarlo. No huya, no pretenda que otra persona le solucione su problema. Asúmalo. Debemos asumirlo y enfrentarlo. Bueno, con la ayuda de Dios, Él nos va a dar la solución. Así que no lo oculte, no esconda la cabeza como los avestruz, sino enfréntelo. Con la ayuda del Señor, usted va a poder salir de ese problema. ¿Sabe por qué? Porque Dios mismo es el que le va a dar la solución, es el que le va a decir, el que lo va a capacitar para que usted resuelva ese problema. Recuerde que, como dice la palabra, si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirás a esta montaña, échate al mar y la montaña se echará. ¿Qué es eso? El tamaño del problema. El tamaño de la montaña es el tamaño de su problema. Entonces usted no está solo, usted va a enfrentar ese problema. No huya, no se atemorice,
No corra, sino enfréntelo, mi hermano, porque con la ayuda del Señor usted va a salir de ese problema. El segundo secreto para derrotar el problema dice, los problemas son una oportunidad para crecer. Cambie su óptica, porque esta es una oportunidad que Dios le está dando para que usted crezca, para que usted desarrolle la fe. Los problemas son una oportunidad para tener una revelación de Dios. Es la oportunidad perfecta para conocer más a profundidad a Dios. Vámonos a primera de Pedro 5:10. Voy a leer una palabra de Dios para todos. Dice, pero Dios, quien nos llamó para compartir su gloria eterna en Cristo, le mostrará todo su generoso amor. Sufrirán por un tiempo, pero después Dios los sanará, los fortalecerá, los apoyará y evitará que caigan. Hermano, fíjese cómo Dios en su infinita misericordia dice que nos llamó para compartir su gloria en Cristo. Para eso somos llamados, para que compartamos esa gloria de Dios. Nos hace partícipes de su gloria. Pero ciertamente vamos a enfrentar muchos, pero muchos problemas. Pero una vez que usted haya enfrentado esos problemas, que ese problema le da la oportunidad de crecer, fíjese lo que dice aquí en este pasaje. Dice, pero después Dios lo sanará, nos fortalecerá, nos apoyará y evitará que caigamos. Así que mi amado hermano, ese problema le está dando a usted la oportunidad de crecer, de que usted aumente su fe, de que usted aumente su dependencia del Señor. No vuelva atrás. No desmaye. Recuerde que Dios mismo está de su lado y aproveche esa oportunidad. Esos problemas que vienen a tu vida te fortalecerán, te harán madurar para vencer problemas más fuertes en el futuro. Y si el Señor nos dice que Él nos ayudará y evitará que caigamos, entonces, bueno, mi amado hermano, aproveche este momento que usted está con ese problema, aproveche de tener esa revelación del Señor, de ver qué quiere el Señor que aprenda, que usted afiance su fe en el Señor, porque Dios mismo lo llamó. Dios mismo fue el que lo llamó para que usted comparta su gloria con Él. Así que no desista en medio de este problema que está atravesando, sino más bien busque la revelación de Dios. Y usted va a conseguir esa revelación de Dios en la palabra de Dios y en la oración. Así que, mi amado hermano, aproveche este problema que está atravesando para crecer, para aumentar su fe. Amén. El tercer secreto para derrotar los problemas es que los problemas son oportunidades para madurar. Decíamos que los problemas hay que enfrentarlos porque son parte de la vida, que los problemas son una oportunidad para crecer. Y el tercer secreto es que los problemas son oportunidades para madurar, porque el Señor quiere que maduremos, que crezcamos física, mental y espiritualmente. Debemos ser cristianos maduros. Y para poder ser maduros es necesario
que nosotros pasemos por dificultades, que pasemos por problemas. El apóstol Pablo nos dice que nuestra fe es como el oro, que necesita ser probado. Mire lo que dice en Primera de Pedro 1:7. Tales dificultades serán una gran prueba de su fe y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. Pero su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Fíjense, hermanos, si no es importante que nosotros pasemos por pruebas, por dificultades. Esto viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra fe necesita ser probada. Y hace la comparación, el apóstol hace la comparación con el oro. El oro es un metal precioso y el oro, para ser purificado, necesita pasar por fuego. Eso para fundir lo van metiendo por fuego para sacar toda impureza hasta que queda un oro sólido, fuerte, brillante y útil y deseable, porque ¿quién no desea el oro? Entonces el Señor compara nuestra fe como ese oro. Entonces nuestra fe debe ser probada. Nuestra fe necesita ser probada. ¿Por qué? Porque Dios mismo quiere que compartamos esa gloria. Y luego que nosotros hayamos sido aprobados por Dios, cuando nosotros salimos victoriosos de una prueba, lógicamente, el Señor no nos abandona en medio de la prueba, como a veces pensamos. No, tenemos esta prueba, es muy difícil y a veces sentimos que Dios nos ha abandonado. Hermano, Dios no te ha abandonado en medio de esa prueba. Sencillamente Dios está probando tu fe, porque Él necesita que tú madures, que tú crezcas, que tú seas fortalecido en medio de la prueba. Si el oro, que es un metal que va a perecer, el oro no es eterno, si el oro es probado con fuego, ¿cuánto más nosotros, que nuestra fe dura para siempre? Hermano, necesitamos ser probados, necesitamos, el Señor quiere sacar de nosotros esta prueba de fuego. ¿Qué hace? Sacar de nosotros las impurezas, sacar de nosotros las cosas que a Dios no le agradan, las malas costumbres, los malos pensamientos, los malos hábitos, los malos deseos. Hay en nuestras vidas muchas cosas que a veces nos parecen cotidianas, nos parecen normales, pero que sencillamente a Dios no le agrada. Por eso el Señor nos mete en ese horno de fuego para sacar cada impureza. Entonces, hermanos, no se desespere en medio de la prueba. No haga resistencia, sino dígale al Señor: Señor, ¿qué quieres tú que yo aprenda? ¿Qué quieres tú que yo deje? ¿Qué quieres tú que yo no haga más, que yo deshaga, que yo quite? Y el Señor, mi amado hermano, le va a dar la claridad de lo que usted necesita eh, sacar de su corazón. Acuérdese que nuestro corazón venimos al Señor con una serie de problemas, de amarguras, de situaciones que hemos pasado, pero el Señor quiere madurar, el Señor quiere hacernos madurar, quiere hacernos entender, quiere hacernos crecer. Por eso es necesario que pasemos por estas dificultades,
para que tengamos una fe sólida, una fe firme, inquebrantable, para que podamos llegar a ser, como dice la palabra del Señor, a la altura de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. El cuarto secreto para resolver los problemas, para derrotar los problemas, se llama: los problemas son usados para confrontarnos. Esta es otra finalidad que tienen los problemas. Porque creemos que lo que podemos solos, creemos que es por nuestra propia fuerza o por nuestro intelecto. Pero no es así, mi hermano. Es por el Señor que nos da la fuerza para vencer todo obstáculo en el nombre de Jesús. Alguien dijo que el calibre de las personas se mide por cuánta oposición necesitan para poder desanimar. Dios busca gente así que nunca se dé por vencida. Hermanos, no podemos enfrentar los problemas con nuestras propias fuerzas o con nuestra sabiduría o por la experiencia que hayamos tenido en la vida. No, Señor, hermanos, tenemos que enfrentar los problemas con la ayuda del Señor. Estar conscientes de que Dios busca personas que no se den por vencidas. ¿Por qué? Porque el Señor es quien nos da la fortaleza. El Señor es el que renueva nuestras fuerzas. El Señor es el que nos sana. El Señor es el que provee. O sea, en toda situación, llámese como se llame, el problema que usted esté enfrentando, bien sea económico, si es económico, el Señor mismo dice que de Él son las riquezas, Él es el dueño del oro y de la plata, que el Señor va a suplir todo conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si es un problema de salud, el Señor nos dice que Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, que por sus llagas hemos sido curados. Bien sea un problema familiar, el Señor dice que seamos de ayuda, de ejemplo a nuestra familia. Hermano, no sé qué clase de problema usted puede estar atravesando. No sé si es mental, si es que usted está afanado, porque el Señor nos dice en su palabra que por nada estemos afanosos, sino que nuestras peticiones deben ser conocidas por el Señor. Si es un problema de que usted está angustiado por una situación, el Señor nos manda a descansar en Él. Entonces, mi amado hermano, yo no puedo saber qué problema usted pueda estar atravesando. Realmente no lo puedo saber. Yo no puedo saber el problema de todos. Pero una cosa sí sé y estoy segura de que el Señor es el que le va a dar la salida. Es del que el Señor lo va a ayudar. Es de que usted va a ser confrontado. Pero usted, si pone su confianza en el Señor, usted va a salir victorioso. Usted va a salir fortalecido. Usted va a salir renovado, siempre y cuando usted no se dé por vencido, siempre y cuando usted decida depender del Señor, poner ese problema en manos del Señor, descansar en Él, pero sabiendo que ese problema tiene un propósito y usted debe conocerlo. Así que, mi amado hermano, yo lo invito a que no se dé por vencido. Persista, fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Recuérdese que el Señor tiene un propósito y el Señor está empeñado en hacernos crecer. Así que, hermano, como dice un refrán criollo, tome al toro por los cachos.
pero sabiendo que no es con su fuerza ni con sabiduría, sino con el poder del Señor. Amén. El último, el último secreto que voy a darles para resolver los problemas, para derrotar los problemas, es que los problemas no son más grandes que Dios. Hermano, tenga esto consciente en su vida. Los problemas no son más grandes que Dios. Ante cualquier nombre del problema que está atravesando, porque todos los problemas tienen un nombre, ante, ante el nombre de ese problema hay un nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre del Señor Jesucristo, con el cual usted va a vencer ese problema que pueda estar atravesando. No hay problema más grande que Dios, hermano. Tenga consciente eso. No maximice su problema. Más bien, dígale al problema cuán grande es Dios. Dígale a su problema cuán grande es Dios. Dios es más grande que el problema que usted pueda estar atravesando. El problema siempre va a existir. Las luchas son parte de la vida. Hay que afrontarlo con valentía y carácter. Jesús es más grande que toda circunstancia. Confía en el Señor, confía en Él. ¿No dijo el Señor en su palabra, allá en Mateos 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar? Hermano, ¿no dice el Señor en su palabra, allá en el Salmo 23:2, no dice, en lugares de delicados pastos nos hará descansar? Hermano, es en el Señor, en el poder de su fuerza, porque, hermano, los problemas están allí, los problemas no van a cesar, hermano, porque es necesario que pasemos por estos valles, como dice su palabra, en valle de sombra de muerte. Vamos a pasar por distintas dificultades. Recuérdese que son para que usted aprenda, para que usted crezca, para que usted madure, para que su fe sea fortalecida. El Señor a mí me ha dado el don de fe, pero esto implica, hermano, que es bueno, en una ocasión yo debo confesarle, yo le dije, Señor, yo no quiero este don de fe en una oportunidad en mi ignorancia, porque estaba atravesando por muchas dificultades. Le dije, Señor, yo no quiero este don, porque esto me trae muchos problemas. Tengo un problema, tengo uno y salgo de uno y entro en otro. Pero sencillamente, hermano, Dios en su infinita bondad y misericordia tuvo paciencia y me dijo, los problemas son para que tú crezcas, para que tu fe sea fortalecida, para que tú creas, para que tú uses ese don. Hermanos, y de verdad que ha sido extraordinario, por lo menos para mí. Cada vez que estoy en una situación difícil, en un problema, en una situación eh, fuera de lo normal, ¿verdad? Yo es cuando más voy al Señor, es cuando más dependo de su palabra. Y el Señor, hermanos, nunca me ha abandonado. El Señor siempre me da la palabra certera para el momento en el cual esté atravesando. Entonces, con la palabra del Señor, como dice su palabra, que es una espada de doble filo, con la palabra del Señor, el Señor me fortalece, el Señor me da la salida. El Señor me ha dicho muchas veces que vaya a Él, que descanse en Él. Y hermano, eso he hecho. Depender del Señor.
que el Señor es quien renueva mis fuerzas cuando no tengo ninguna. El Señor es el que me ha sanado. Ha sanado a Samuel en medio de cualquier enfermedad, en medio de la crisis económica. Dios ha suplido. En medio de los conflictos familiares, el Señor ha estado allí, trayendo la solución, trayendo la salida. Pero es cuando yo he decidido descansar en el Señor. Así que mi amado hermano, aprenda a descansar en el Señor. Aprenda a depositar su fe en el Señor. Recuerde, no hay problema, como dice la canción, tan grande que Dios no resuelva. No hay problema mayor que Dios. Así que mi amado hermano, sea cual fuere el problema que usted esté atravesando, usted tiene la mejor herramienta que se llama la palabra de Dios, el mejor ayudador que es el Espíritu Santo. Así que mi amado hermano, no se atribule, sino descanse en el Señor y en el poder de su fuerza y pídale al Señor que le ayude cada día, porque cada día, así como son nuevas sus misericordias, nuevos hay problemas cada día, pero el Señor no ha variado, el Señor no ha cambiado, el Señor no lo ha abandonado. Así que deposite toda su confianza en el Señor y aprenda a derrotar los problemas, porque con el Señor somos más que vencedores. Así que mis amados hermanos, estos son los 5 secretos que yo tenía para usted. Apropiese de ellos porque usted es un vencedor en Cristo Jesús. Amado hermano, Dios le bendiga, le fortalezca y revele su palabra cada día en usted. Le amo mucho.